Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el Mostrador.cl en una jornada que va a ser muy determinante porque se va a votar la acusación constitucional ahora en la mañana contra el ministro Sergio Muñoz. Muy atentos a lo que va a ocurrir entonces en el Congreso, y por la tarde sería la votación contra la ministra Ángela Vivanco. Ya sabemos que fue removida de la Corte Suprema, pero esto tiene que ver con otro poder del Estado, y además que si se aprueba naturalmente ella queda imposibilitada para ejercer cargos públicos por 5 años. Bueno, eso por un lado. Ayer, por lo demás, se rechazó en la Cámara de Diputadas y Diputados la acusación contra el ministro Jean-Pierre Matus. Otro de los temas que nos ha convocado esta semana, ustedes saben, tiene que ver con todo lo que está pasando en materia de salud y en los SFAM, la violencia que ha sacudido, ¿no es cierto?, a distintas instituciones a lo largo de todo el país en materia de provisión de salud, sobre todo en lo que es la salud primaria, y vamos a estar hablando no solo de esto, sino que de otros temas también de política y de interés con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, y además, por supuesto, todas las alzas que se vienen en materia de planes de ISAPRES. Se calcula que va a ser entre 15.000 y 42.000, y vamos a estar hablando entonces cuál es el efecto que eso puede tener, porque lo más probable es que se produzca una nueva fuga de usuarios del sistema privado a FONASA. Pero ahora queremos detenernos en lo que ha sido y la discusión y el debate que se ha planteado respecto a los 5 años del estallido social. Recordemos que este viernes se cumplen efectivamente estos 5 años, y queremos detenernos en un análisis profundo respecto de no solo las causas, sino de cuáles son las interpretaciones, que al menos hay dos, ¿no?, respecto de los hechos ocurridos entonces ese viernes a partir de las 6 de la tarde, ese 18 de octubre de 2019. Y paso a presentar entonces a nuestro siguiente entrevistado, sociólogo, director de tuinfluyes.com, académico de la Universidad Central, Axel Callis. Axel, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Mirna? Buenos días a todas y a todos. Perfecto. Buenos días también a ti. Axel, a ver, basta leer el Mercurio del domingo, ¿no?, un especial del estallido, para entender lo que para un sector del país representa este fenómeno social, político, etcétera, ¿no? Pero básicamente hay dos dimensiones. Una dimensión que habla del malestar, y hay una dimensión que señala que lo que ahí hubo fue un estallido delincuencial. Tú que has analizado esto en innumerables ocasiones, ¿dónde te sitúas tú? Eh, claro, normalmente las interpretaciones o lo que se puede observar siempre dependen de la instancia que se tienen de los fenómenos, de los intereses. Y me acuerdo que contigo mismo lo analizamos durante Claro. el estallido muchas veces en la radio en esa época, después en matinal, o sea. eh, Y van a haber interpretaciones que van a tratar de ir construyendo una historia oficial del estallido, que estamos como en una lucha corta, porque hay interés ideológico en esto, de construir una historia oficial, es decir, una historia que sea hegemónica en términos de consenso, y ahí tenemos estas dos miradas que tú estás nombrando. El estallido, como suele, a ver, yo siempre digo, yo presencié un estallido por casualidad en Venezuela el año 89, y ahí me di cuenta de lo que eran. Son no se pueden definir como algo que son primero conducentes a una revolución. Los estallidos en general en América Latina y en el mundo, creo que ninguno ha conducido a una revolución. Son expresiones, son, como se dice, reventones de violencia, eh, y, y son completamente multiformes, son completamente anárquicos, son completamente inorgánicos, y normalmente también responden a
profundo malestar social, como se dice, de la población que tampoco pasan por partidos o por movimientos o por planificaciones, se dan, ocurren. Ujú. Como yo diría que es lo más parecido a cuando las familias se juntan y de repente están un domingo y todos están ahí mirando y de repente empieza una pelea y de repente todos se empiezan a agarrar. Yo me acordaba mucho del estallido social, perdón, para los que vieron la serie El Oso me van a entender muy bien que es el famoso capítulo 6 de la segunda temporada que le, 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 le significó a Jamie Lee Curtis como recibir muchos premios. Y ahí se nota muy bien porque son tensiones que existen en la sociedad y que no están siendo resueltas. Entonces, voy a poner un paralelo. El hermano con el otro hermano se tensiona, la mamá con este, entonces hay tensiones cruzadas y en general siempre hay tensiones, por ejemplo, en este caso, contra el Estado. No contra el gobierno, contra el Estado. El gobierno de ese minuto era de Sebastián Piñera. Entonces, todas esas tensiones de repente, ¡pum!, salen, se desbocan y después bajan. Y eso fue lo que ocurrió y por eso que tuvo una cuota de violencia enorme, una violencia inorgánica y obviamente que también hay delincuentes que se aprovechan de todas estas situaciones para hacer lo suyo, para robar, para saquear, para hacer la pasada, como se dice, pero en general, y si las mismas encuestas de esa época, los mismos sondeos, este estallido y su posterior y las posteriores marchas que hubo a las días siguientes daban a entender que era un estallido genuinamente social y no ni político. Recordar que primeras semanas no apareció ningún partido político, ninguno. Los políticos no podían ir a aparecerse. El mismo presidente Boric intentó ir, Jadwe, intentaron ir y fueron muchos de ellos funados por la gente, lo echaban porque aparecían aprovechándose. Aparecieron las banderas de los clubes de fútbol, empezaron a aparecer una serie de elementos simbólicos reivindicativos y por lo tanto yo creo que a partir de la literatura y de lo que se ha observado, yo creo que el estallido duró esencialmente 10, 15 días, como lo conocemos a la gran marcha del millón y tanto de personas que fue transmitida casi por Carla Rubilar, que era intendente de Santiago en ese momento, y lo que empezó a derivar después del estallido, que esa es una innovación o una novedad, en que en general los estallidos son mucho más cortos en el mundo, duran días, 3, 4, 5 días, pero no duran meses. Entonces esto produjo una apropiación y con eso más o menos uno lo puede documentar bien, hay muchas imágenes e intervenciones, porque yo diría que a partir de finales de octubre, que hay un dato importante, que es a finales de Ujú. octubre, Sebastián Piñera, el presidente de Chile, pide perdón a Chile. Y esa cadena como que se olvidó. Él pide Mm. perdón en nombre del Estado de Chile, del gobierno de Chile, a la ciudadanía, porque el diagnóstico que tenía la moneda, el gobierno de Piñera y la derecha, era que aquí se había postergado durante mucho tiempo, eh, y lo pueden buscar, el tema de las pensiones, el salario mínimo, los medicamentos, y me acuerdo que Piñera nombró algo que es súper importante, las tarifas eléctricas, que hoy en día están como... Entonces, él hace una agenda, creo que también nombra los abusos, no estoy siguiendo, que en esa época estaba Sí. muy presente, Ujú. y él hace un diagnóstico súper correcto. Es decir, Sebastián Piñera la tenía clara y todo el mundo lo tenía en claro. Y obviamente que aparece esta posibilidad, porque la violencia ya no paraba, y ahí sí empieza de una u otra forma a haber un componente orgánico, me refiero de organización ya, de mantener la violencia. Aparece la primera línea y aparece esta romantización también de ciertos actos violentos que tienen que ver con iglesia, y eso ya se empieza a ir de las manos al mismo tiempo
que empiezan, estoy haciendo como un resumen, empiezan a aparecer las agendas. Y cuando empiezan a aparecer las agendas, que es a finales de octubre, el estallido social comienza a dejar de ser social y comienza a ser identitario. Y yo creo que ahí eh, se produce comienza una separación desde esta agenda que fue la que nombró Sebastián Piñera, que tenía que ver con las reivindicaciones. Esa es como la primera parte del estallido. Perfecto. Déjame, qué interesante lo que tú planteas ahí, porque hay varios temas que has señalado. Déjame ir un poquito antes, porque vamos a entrar en lo que tú has dicho, ¿no es cierto?, de cómo efectivamente aquí los partidos políticos no tenían mucho que hacer, pero sin embargo un sector empieza como a romantizar tal vez cierta violencia, ¿no?, etcétera. Vamos a ir a eso, pero déjame ir al contexto previo, porque hay de alguna manera un sector que pretende hacernos pensar que todo se jodió en Chile a partir del 18 de octubre de 2019, ¿no es así? Y como que todo lo que había antes no existía. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuáles eran los elementos que estaban presentes antes de ese 18 de octubre que posibilitan un hecho que tú has señalado? Tiene otras réplicas en el mundo, tiene características muy estudiadas, muy conocidas, no de forma, no es como que yo voy y digo, hagamos una protesta y mañana Mm. tenemos a todo Chile protestando. Son fenómenos sociales incontrolables y que tienen una Y explicación. espontáneo, ¿ah? Exacto. ¿Y cuál es esa explicación? Porque quiero preguntarte, ¿qué elementos observas tú se estaban anidando en el país para llegar a esa explosión social? A ver, bueno, yo creo que en esa época llevábamos como unos 10 años ya, a ver, de, yo creo que es como el fracaso del sistema político, de no lograr dar respuesta a anhelos de la ciudadanía. Acá ya empieza a aparecer eh, los paladares de las personas que analizan. Según mi criterio, yo creo que en ese minuto habían dos temas que estaban dando mucho que hablar y eran muy fuertes. Uno, el tema de las pensiones. En ese minuto no había la PGU, las pensiones estaban arriba y de las pensiones teníamos antecedentes de marchas durante la mitad del gobierno de Bachelet, marchas enormes y transversales en términos políticos. Yo mismo estuve en una marcha de 1 millón y tanto de personas en la Alameda y la gente no marchaba por el fin de la AFP, marchaba por mejores pensiones. Y había personas que marchaban por el fin de la AFP, como en un dos en uno. Pero eso era, la marcha que yo vi era completamente transversal. Había gente de todos los partidos, y todo el mundo estaba marchando para tener mejores pensiones y eso se fue acumulando porque en la previa, yo me acuerdo que durante el mes o sea, durante el 2019, salieron muchos testimonios de personas que estaban egresando o jubilando con pensiones de 80.000, 150.000 pesos, que eran personas que habían trabajado, es decir, aparecieron los símbolos de aquellas personas que cumpliendo todos los requisitos para pensionarse, que habían trabajado 40 años, que no habían tenido lagunas, que habían tenido todo eso, igual salían con 140 lucas o 130 lucas. Entonces, eso estaba muy arriba. Y también estaba muy arriba el tema del abuso como un elemento transversal y como esta idea de que el ciudadano frente a las grandes empresas, frente al Estado, frente a eh, a estos grupos gigantes de abogados, no se puede hacer nada. Sentimiento que todavía existe. Y yo diría que esos eran como los dos pilares. Y después con lo que envolvía todo esto era este malestar que venía de hace tiempo, como te decía en un inicio, con la clase política por no legislar aquello que le importa, que eran pensiones, medicamentos, eh, temas que tienen que ver con vivienda, es decir, la agenda misma que Piñera describió 2 semanas después o 10 días después del estallido. Entonces, en ese sentido, está clara la agenda. O sea, para mi gusto estaba súper claro, más
una serie de componentes personales. O sea, en los estallidos sociales la gente no tiene una agenda, sale a reclamar por aquello que le, le duele en ese minuto. Claro, fíjate que yo estaba revisando algunos de las crónicas de la época, ¿no? De las columnas, en fin. Y claro, hay un elemento súper importante. Ah, se nos fue Axel Callis. Axel, parece No, que estoy, tienes. estoy. Ah, ya. Pensé que pero te apagaste la cámara. No, Exacto. sí Ahí se sí. me, Ya, perdona. estamos, no te preocupes. No, Axel, lo que te decía es lo siguiente, mira, habían estado las manifestaciones estudiantiles 2005, 2011, después tienes tú todo este fenómeno, ¿no es cierto?, respecto de las AFP, etcétera, ¿no? Pero no olvidemos que poco antes del estallido, primero tenemos un presidente, el presidente Piñera, que dice que Chile es un oasis. ¿Te acuerdas? Que lo veníamos escuchando eso de manera sostenida. Íbamos a ser sede, además, de una COP muy importante en ese minuto. Y bueno, todo esto obviamente se desmorona con, con este hecho, por supuesto, que no vimos venir. Y el famoso no lo vimos venir, ¿verdad? Pero cuando muchos académicos que investigaban estos fenómenos o investigaban el fenómeno social en Chile, te hablaban de elementos que podían hacer explotar o podían llevarnos a una explosión social. Y recuerdo particularmente a la presidenta Bachelet que lo decía. Y cuando lo decía, arreciaban las críticas. Entonces, te pregunto, ¿los elementos estaban? ¿No los quisimos ver? ¿Por qué no los quisimos ver? ¿Se acumuló en una olla a presión como ocurre en estos fenómenos normalmente? O sea, a ver, no los quisimos ver porque en general el gobierno y yo diría que el sistema político eh, evita eh, hacer los cambios para poder legislar en términos de las propuestas que andan dando vuelta. Nosotros tenemos un colapso, está trabado, yo diría que desde yo diría que desde el año 2000, desde el último gobierno de Bachelet uno que no se aprueba nada importante en el Parlamento, así como de manera estructural. Por lo tanto, tenemos 20 años de no, o sea, 20 años donde la transición ofreció una serie de alegrías de cambio, la concertación y después el gobierno de Sebastián Piñera, que iban a haber tiempos mejores, vino el terremoto, sucedieron una serie de cosas que fueron acumulando, llamémosle de una u otra forma, resoluciones que no ocurrieron. Y esto es peor que sucedan cosas que son, llamémosle, que no son significativas o que no resuelven del todo el problema. O sea, la ciudadanía prefiere una ley a lo mejor no óptima de pensiones a hacer que no se escuche el tema de las pensiones. Entonces, eh, esa acumulación que está súper como documentada, porque yo creo que nadie lo vio venir como así como técnicamente, pero hace mucho rato que había muchas alarmas como las hay hoy con respecto a todo lo mal que lo hace la clase política para provocar un estallido. O sea, si tú me preguntas a mí cuáles son los dos ingredientes que tenemos hoy extra, aparte de esta espalda que le da a la clase política, el sistema político a la ciudadanía, son la corrupción, que ya está como crónica. Antes del estallido social habían, eh, no había una transversalización instalada de que todos eran corruptos. Hoy en día uno analiza desde los chats de Hermosilla y todo lo que sucede y la población que está informada tiene una convicción ya con pruebas. O sea, antes teníamos los pentas, los Sokimich, las clases de ética, esto que todo el mundo zafaba y que eran provocaciones. O sea, todo lo que hizo el fiscal Guerra eran provocaciones a la ciudadanía. Hoy en día tenemos la constatación de esas provocaciones. Y por otra parte, tenemos la constatación que el Parlamento legisla todo lo que quiere sin importarle, menos lo que le importa a las personas. Nada de lo que le importa a las pensiones, o sea, a las personas están hoy en día legislándose. Y tenemos el agravante hoy de la migración y la crisis de seguridad. Entonces,
yo me acuerdo haciendo como un paralelo con lo que sucedió en Venezuela en el año 89, estaba en ese minuto todo el tema de la migración. Venezuela era muy atractivo aún para ir a trabajar, y habían muchísimos inmigrantes ilegales de distintas partes, colombianos, granadinos, dominicanos, bueno, de guyanos, muchos, y estaba el tema del descrédito de la política y el tema de la corrupción. Como grandes componentes, y esta cosa como que los gobiernos no pescaban absolutamente nada en las demandas sociales. Vino el Caracazo en el 89, y bueno, y después se hizo loco la clase política, los copellanos y los adecos, y después vino Chávez, y después ya sabemos toda la historia. Entonces, eh, hoy hay condiciones, eh, pero distinto, porque de una u otra forma hay un aprendizaje, y esto es muy importante, Mirna, hay un Ujú. aprendizaje que el estallido para mucha gente no sirvió de nada, incluso se retrocedió. ¿Por qué? Porque no pasó nada y al mismo tiempo la ciudad y las instituciones se degradaron aún más. No pasó nada porque una de las estrategias de la clase política, en vez de legislar por una agenda social y por reformas sociales sustantivas, lo que hizo fue darle una conducción constitucional a partir del 15 de noviembre. Ese camino, de una u otra forma, bajó la temperatura del estallido, aunque siguieron eh, ciertas acciones de quema y cosas así. Ya estaba completamente identitario por una parte, o sea, estaba el feminismo, lo plurinacional, habían aparecido todas las agendas propias, la agenda social estaba subsumida en lo constitucional, y por lo tanto se le dio esa conducción que bajó un poquito la temperatura. Lo que tenemos hoy en día es una población enorme, que yo siempre le he dicho que es como la población errante, que fue por el estallido y después vio que el estallido no le resultaba y se cambió a otra alternativa. Incluso muchas de esas personas que apoyaron el estallido hoy en día apoyan el Partido Republicano y apoyaron al Partido Republicano en la elección de mayo pasado porque buscan salidas desesperadas a sus problemas. Entonces, tenemos un aprendizaje que toda esa explosión de manifestaciones y violencia no sirvió para nada. Es más, hubo dos procesos constitucionales que fracasaron. Es más, el país hoy día está peor. Entonces tú le preguntas a muchas personas, ¿apoyo al estallido? Obviamente que no, porque fue una mala experiencia. Claro, lo que pasa es que ahí quiero entrar porque tú señalabas que, a ver, varios temas, ¿no? La romantización de la violencia en su minuto, no olvidemos que, para recordar, al comienzo, recién comienzo el estallido, y pensemos solo en un punto, fíjate, Axel, cuando se queman las estaciones del metro, un hecho, pero de violencia feroz nunca antes visto, y sin embargo, una semana después se reúnen más de 1 millón de personas en la Plaza Italia, ¿no es cierto? Es decir, a pesar de esa violencia, paralelamente, ¿no es cierto?, se levantan estas demandas, etcétera. Pero también es verdad, como dices tú, que posteriormente, ¿no?, dura tanto esto y se empieza a producir, por cierto que sí, una romantización de la violencia en la llamada primera línea, se empieza a confundir cierta parte de la política, ¿no Es es que así? aparecen las identidades, ese es el Es, punto. claro, pero ahí entonces lo que te pregunto, porque tú dices el país está peor, así lo percibe la gente. En esos tiempos, solo para cerrar, el 80% apoyaba las manifestaciones, el Sí. 90% quería cambios sociales. Las demandas más importantes, recuerdo perfecto, pensiones en primer lugar, no sé si en segundo exactamente salud, pero tercero educación. Esas son las tres principales demandas. Entonces, lo que te quiero preguntar aquí es lo siguiente, porque otros dicen, no, aquí lo que hubo es una izquierda o un sector de la izquierda dura que apoyó la violencia, que entendió que la violencia era el modo de hacer el cambio del modelo y que en definitiva el país se jodió porque se normalizó la violencia como elemento para conseguir los objetivos. ¿Cómo ves esa mirada? Esa mirada, a ver, esa mirada yo la divido en dos, Ya, porque esa mirada tiene una cuota como de aprovechamiento político presente, eh, que es, eh, que es normal de la política, es decir, hay personas que quieren salir de la agenda de Hermosilla
y llevarnos a discutir sobre la violencia en el estallido social, eso es como obvio. Pero hay una cuota de realidad cuando tú dices, se normalizó cierta violencia, sí, o sea, un mes y medio después, yo me acuerdo que no podía pasar por la Plaza Italia porque cobraban peaje o habían lugares donde todavía hacían el baile paga y no sé, toda esa historia. Entonces, de una u otra forma, se siguieron instalando elementos violentos que no pudieron ser sacados. ¿Y qué es lo que sucedió en ese minuto? Hubo un avance sustantivo de, uno, el comercio ambulante, la degradación de la ciudad, esto de los peajes, y eso duró hasta enero, e incluso febrero en algunas partes. O sea, lo que evitó que eso siguiera fue la pandemia, pero el ocupamiento de la zona en torno a la Universidad de Chile, en Pío Nono, en Santiago y en otros lugares, eh, de una u otra forma la gente lo veía como, y las manifestaciones, recordarlos bien en la Plaza Italia, eran como, y esos grupos que estaban ahí, muchos de ellos no tenían nada que ver con política, eran delincuentes, absolutamente. Y ellos tenían una agenda de lucrar a partir de la legitimidad que obtuvo ciertas formas de violencia. Y ahí sí tienen un punto. A partir de eso viene la degradación de la ciudad, la degradación de ciertas formas de relacionarse y algo que es también muy importante, la el prestigio y la reputación de Carabineros está en el suelo, por lo tanto, el control del orden público pasa a estar en el suelo. No sé si me explico. Y la agenda delictual aprovecha siempre, siempre cualquier debilidad para expandirse. Eh, y eso es con natural a estos movimientos. Es decir, están las personas que protestan, están las personas que roban. O sea, sucede en los terremotos, sucede en todo orden de tipo de manifestaciones que son reventones sociales o son asociadas a ciertos elementos de caos, como un terremoto o un temporal, cosas así. Siempre aparece el delincuente que lo único que necesita el delincuente es que la guardia del control público y el orden estén abajo. Y eso ocurrió. Y eso se fue mermando. Por lo tanto, lo que vivimos, lo que tenemos hoy, esta expansión que hubo del comercio ambulante, de los toldos azules, y bueno, para Mm. qué te digo, la llegada de migrantes durante la época, eh, a- pilló, para decirlo entre comillas, al Estado con la guardia muy baja con respecto al control social y de una u otra forma también permitió, acelerado por todos los temas de la justicia, esta anomia que tenemos hoy en día en nuestro país, donde muchas personas no cumplen las reglas mínimas de la convivencia social. Es decir, la anomia no es solamente irse por la berma, o sea, pasarse la luz roja, sino que también generar las condiciones para que haya más delitos. ¿Hay una relación entre eso y hoy? Absolutamente. Ya, pero la pregunta, solo para cerrar el punto cortito, porque quiero entrar en un último tema antes que se nos acabe el tiempo. Eh, Tú dirías que, porque, a ver, el narco y las bandas de crimen organizado estaban. No es que aparecieron, ups, de la No, nada, estaban. claro, claro, pero se intensifica esto Se por generaron esta, condiciones eso, hubo acelerantes ya. de mejoramiento de las condiciones para que esas bandas pudieran seguir más adelante. O sea, se consolidaron de una otra forma, porque Ujú. eh, en muchas poblaciones los saqueos los coordinaban muchas veces las bandas narcos. De hecho, en muchas partes, me acuerdo que se decían que entraban primero ellos a los supermercados y después porque eran los únicos que estaban organizados territorialmente, saqueaban el supermercado, pues dejaban que entraran entre comillas, los vecinos. Entonces, se produjo una degradación del Estado de Derecho y del control social que había en Chile. Eso es, para mí, no admite ninguna discusión porque son los costos que se generan cuando los estallidos sociales no se conducen de la manera adecuada, cuando los estallidos sociales no tienen la respuesta. Las respuestas no son revoluciones, la respuesta es decir, ok, vamos a empezar a dar cuenta que fue el primer instinto que tuvo el presidente Piñera 10 días después del estallido. Entonces, Ya. vamos a hacer las reformas sociales que están exigiendo el pueblo. Cuando eso Y no que, ocurre, claro. empieza la degradación.
Bueno, de hecho, eso lamentablemente no ha ocurrido. Entonces, lo último, aquí sí que tenemos que cerrar. Hoy día, ¿qué tenemos hoy día? Mira, yo hice una especie como de resumen. Deterioro del sistema político, aumento de una fragmentación política feroz, o sea, tenemos 21 partidos, un Congreso que tiene su legitimidad en el suelo, aumento de la polarización, deterioro del sistema judicial que duda cabe con todo lo que hemos visto, una corrupción que queda, es decir, ya nadie se salva, como decías tú. Algunos dicen que la economía también, ¿no es cierto?, está estancada, entre otras razones, producto de todo lo que ha pasado en estos años. En fin, o sea, es un panorama complejo. ¿Cómo se sale de esto? Perdona, yo creo, yo siempre agrego que voy a insistir con este concepto que la gente lo evita. Yo diría que está absolutamente entre nosotros la anomia. Mirna, si hay algo que deteriora el Estado es la anomia. Mm. Y eso yo creo que es el resultado de todo lo que tú estás diciendo en términos de corrupción y de legitimación de las instituciones, que esta idea de que me salvo solo, incluso saltándome las reglas, porque eso empieza a generar las mejores condiciones para que los carteles y todos los grupos que hacen y se dedican a la delincuencia, tanto de cuello y corbata como la del por los portonazos y el narcotráfico, puedan tener mejores condiciones para operar. Es decir, es el deterioro y es el origen de lo que se llama el Estado fallido. Cuando uno lee el Estado fallido es cuando las instituciones desaparecen. ¿Por qué? Porque son absolutamente degradadas desde adentro. Yo para mí ese es lejos uno de los principales peligros y eso tiene que ver con esta, cómo se sale de esto. Esencialmente, primero, la gente va a decir, oye, pero ¿qué tiene que ver? Lo más urgente es una reforma política que ponga gente seria y más representativa a cargo del Estado. Y cuando me refiero al Estado, me refiero a todo. Es decir, una reforma política que logre de una u otra forma ordenar eh, la agenda y logre enfrentar los problemas. Acá lo que vamos a tener son salidas no óptimas para todos, pero que empiecen a resolver los problemas. Los problemas de las pensiones, los problemas del endeudamiento universitario, los problemas de la atención secundaria en los centros hospitalarios, los problemas de seguridad, es decir, que gobiernos y estados que conduzcan y logren tener algo que es muy importante, gobernabilidad. Hoy lo que Uf, tenemos es un sistema absolutamente trancado por todas partes, donde llevamos 10 años que no pasa nada, no se resuelve ningún problema. Lo único que se ha resuelto es la PGU durante el gobierno de Sebastián Piñera por un arranque desesperado del Congreso para poder de una u otra forma dar una base que pudiera evitar aparentemente otro estallido social. oye, se nos acaba el tiempo, Axel. Miles de cosas más que me gustaría conversar contigo, pero yo creo que hemos entrado en puntos que son extremadamente relevantes de Pero destacar, vamos a ¿no? seguir escuchando interpretaciones mínimas. La anomia, Abs- por favor, eso la es. anomia. De hecho, lo tenía anotado la anomia, pero me ganaste el quien vive. No, es que su listado Completamente. era muy largo, tenía Es muy todo. largo, tenía todo. No, pero sin duda, o sea, efectivamente, si unos se corrompen porque yo tengo que respetar las normas, mira, si los poderosos, los que tenían acceso a esto, al otro, los que tenían el dinero, Mira, etcétera, mira, ¿no? pero yo sé que estamos sobre la hora, Sí, sí. pero cuando esta cuestión hay que ir a los clásicos, cuando el Mm, contrato social, cuando mi sensación de desigualdad ante la ley y ante los pares se va al tacho de la basura, no tenemos sociedad. Y sin sociedad no tenemos nada, ni siquiera instituciones. Y estamos empezando a sentir, porque ya los chilenos saben que hay desigualdad ante la ley por todos estos casos, pero cuando los chilenos y chilenas se sienten que ya la institución no, que están diseñadas para darle conducción a la vida en sociedad desde el Estado y mm. del resto, empiezan a sentir que ya no les sirven, es el origen de los estados fallidos. Y eso es el sálvese quien pueda. Qué tremendo. Gracias, Axel Callis, que tengas muy buen día. Buenos días, chao.
Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el senador del Partido Socialista por la región de O'Higgins, integrante además de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una